Al principio, la tierra era vasta y fértil. Los ríos corrían libres, los campos daban fruto, y la humanidad se había multiplicado sobre la faz del mundo. Pero con el paso del tiempo, algo se quebró en el corazón del hombre. La violencia comenzó a llenar los caminos. La injusticia se volvió costumbre. El egoísmo reemplazó al amor. Los hombres ya no miraban al cielo. Y cuando lo hacían, no era para buscar a Dios, sino para desafiarlo. Desde lo alto, el Creador observó la obra de sus manos. Y su corazón se entristeció. La maldad había crecido como una sombra imparable, corrompiendo generaciones enteras. La tierra gemía bajo el peso del pecado. Pero en medio de ese mundo oscuro, existía un hombre diferente. Un hombre que aún caminaba con Dios. Su nombre era Noé. Mientras otros se burlaban del bien, Noé vivía con integridad. Mientras la corrupción gritaba, su corazón escuchaba la voz divina. Y fue entonces, en el silencio de una noche solemne, cuando Dios decidió hablar. No a las multitudes, no a los poderosos, sino a un solo hombre. Porque de ese hombre dependería el destino de toda la humanidad. El cielo se cerró en un silencio profundo. Y la voz de Dios descendió como un susurro cargado de eternidad. Noé. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. La noche envolvía la tierra cuando Noé despertó sobresaltado. No fue un trueno. No fue un sueño común. Era una presencia. El aire parecía vibrar y el silencio se volvió más pesado que nunca. Entonces, la voz del Creador habló con autoridad y dolor a la vez. He visto la maldad del hombre. La tierra se ha llenado de violencia, y mi corazón se ha entristecido. Noé cayó de rodillas, temblando. Nunca había escuchado una voz así. No era ira descontrolada. Era justicia mezclada con tristeza. Pondré fin a toda carne, continuó la voz. Porque la corrupción ha cubierto la tierra. Las palabras atravesaron el alma de Noé como un filo invisible. ¿El mundo, terminar? El viento comenzó a soplar con fuerza alrededor de él. Como si la creación misma escuchara el decreto divino. Pero entonces, algo cambió. La voz se suavizó. Más he hallado gracia en ti, Noé. Tú caminas conmigo en medio de una generación perversa. El corazón de Noé latía con fuerza. No entendía todo. Pero sabía que estaba siendo llamado. Te haré instrumento de salvación, dijo Dios. A través de ti, la vida será preservada. Noé levantó la mirada, con lágrimas en los ojos. Salvación en medio del juicio. El cielo parecía inclinarse hacia él. Y la tierra guardó silencio. Entonces Dios pronunció una palabra que Noé jamás había escuchado antes. Una palabra que cambiaría su destino. Construirás un arca. Y el eco de esa palabra resonó en la noche. Como un trueno que aún no había caído. El amanecer encontró a Noé despierto. Sus manos aún temblaban. Pero su corazón estaba firme. La voz de Dios volvió a hablar, clara como el alba. Harás un arca de madera resistente. Será grande, más grande que cualquier obra humana. Ante los ojos de Noé comenzaron a formarse imágenes imposibles. Una estructura colosal. Capaz de desafiar mares jamás vistos. Porque haré venir un diluvio de agua sobre la tierra, dijo el Señor. Y todo lo que tiene aliento perecerá. La palabra diluvio cayó como un golpe. Noé miró el cielo despejado. Jamás había visto llover así. ¿Cómo podría el mundo ahogarse en agua? Pero Dios continuó. En el arca preservarás la vida. Entrarás tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Noé escuchaba sin interrumpir. Como un siervo frente a su rey.
Y de todo ser viviente llevarás contigo pares, para que la creación no desaparezca. El peso de la misión se hizo real. No solo se trataba de salvar a su familia, sino a la vida misma. Noé cerró los ojos y respiró profundo. El mundo se burlaría. Lo llamarían loco. Lo rechazarían. Pero cuando volvió a mirar al cielo, respondió sin dudar: haré todo lo que tú mandes. El viento se detuvo. El silencio volvió a reinar. Y en ese instante, sin que Noé lo supiera, el reloj del mundo comenzó a correr. Porque una obra jamás vista estaba a punto de comenzar. Y cada golpe de martillo sería una advertencia ignorada por muchos. El sol aún no había alcanzado lo alto del cielo, cuando Noé tomó la primera herramienta. La madera crujió bajo sus manos. No había multitudes observando, solo fe. Cada golpe era una oración silenciosa. Cada medida, un acto de obediencia. Día tras día, la estructura comenzó a levantarse. Imponente, inexplicable. Como un desafío al sentido común. No pasó mucho tiempo antes de que la gente lo notara. ¿Qué construyes, Noé?, preguntaban con ironía. ¿Un palacio en medio del campo? ¿O una locura nacida de tus sueños? Las risas se multiplicaron. Los señalamientos también. Noé no respondía con ira. Solo seguía trabajando. Sus hijos lo ayudaban, aunque tampoco entendían del todo. Pero confiaban, porque habían visto la fe de su padre. Mientras el arca crecía, la burla también. Miren al justo. Dice que el cielo nos ahogará. Pero Noé, con las manos cansadas y el corazón firme, levantaba la mirada al cielo y recordaba la voz que lo llamó. La madera se elevaba contra el horizonte, y con cada día que pasaba, el arca se volvía imposible de ignorar. Era una señal, una advertencia, una puerta de salvación abierta, que nadie quería cruzar. Y sin embargo, el cielo seguía claro. El sol seguía brillando. Y muchos pensaban: si no llueve hoy, entonces nunca lloverá. Los años pasaron. El arca se volvió parte del paisaje. Pero la maldad también creció. Las ciudades se llenaron de violencia. La injusticia ya no se ocultaba. Los corazones se endurecieron. Mientras Noé construía vida, el mundo sembraba muerte. Cada tabla colocada era un acto de fe. Cada clavo, una súplica silenciosa para que alguien escuchara. Pero nadie escuchó. Los hombres celebraban su corrupción. La risa reemplazó al arrepentimiento. La advertencia se convirtió en burla constante. Noé predicaba con su ejemplo, con su silencio, con su perseverancia. A veces, al caer la noche, miraba la inmensa estructura y se preguntaba: ¿habrá valido la pena? Entonces el viento soplaba suavemente, como un susurro del cielo recordándole: aún hay tiempo. Pero el mundo no cambió. Las manos de Noé envejecieron. Su barba se volvió gris. El arca, en cambio, se volvió perfecta. Un día, cuando el último madero fue colocado, el aire se volvió extraño, pesado, silencioso, como si la creación entera contuviera el aliento. Y por primera vez, Noé sintió que algo estaba a punto de romperse en el cielo. Aquella mañana, el cielo no era igual. No había nubes, pero el aire estaba cargado de un silencio inquietante. Noé se detuvo frente al arca. Por primera vez en muchos años, no había nada más que construir. Entonces, la voz volvió a escucharse. No fue un trueno. Fue una certeza profunda en el alma. Entra en el arca,
Tú y toda tu casa, dijo el Señor. Porque he visto que eres justo delante de mí. El corazón de Noé se estremeció. Sabía lo que esas palabras significaban. El tiempo había terminado. Uno por uno, llamó a su familia. No hubo gritos ni carreras. Solo obediencia y reverencia. Mientras caminaban hacia la gran puerta, algunos vecinos se detuvieron a mirar. ¿Ya te cansas de tu juego, Noé? ¿Ahora sí huirás dentro de tu barco? Las risas aún se escuchaban. Pero Noé no volvió la mirada. Los animales comenzaron a acercarse. No guiados por cuerdas, ni empujados por hombres. Venían solos, en orden, como llamados por una voz que nadie más podía oír. El suelo vibraba con sus pasos. La multitud cayó por un instante. Nunca habían visto algo así. Noé cruzó el umbral del arca. Su familia lo siguió. Los animales entraron detrás. Y cuando el último de ellos pasó, el cielo volvió a guardar silencio. Entonces, sin manos humanas, la puerta comenzó a cerrarse. La puerta del arca terminó de cerrarse con un sonido profundo, como el golpe final de un destino sellado. No fue Noé quien la cerró. Fue Dios. Adentro, el aire se volvió denso. La madera crujía suavemente. Los animales guardaban un silencio inquietante. Afuera, el mundo seguía igual. Por unos instantes más. Entonces ocurrió. Una gota cayó sobre la tierra seca y levantó una pequeña nube de polvo. Los hombres miraron al cielo. Algunos rieron. ¿Eso es todo, Noé? ¿Una gota? Pero luego cayó otra. Y otra más. El viento comenzó a soplar con fuerza. Las nubes se reunieron como ejércitos oscuros. Dentro del arca, Noé cerró los ojos. No oró pidiendo salvación. Oró por misericordia. El cielo se rasgó con el primer trueno. La lluvia cayó con una fuerza jamás vista. Las risas se apagaron. La tierra empezó a absorber el agua, hasta que ya no pudo más. Los ríos se levantaron. Las fuentes del abismo se abrieron. Y el mundo comprendió, demasiado tarde, que la advertencia era real. La lluvia ya no caía. Rugía. El cielo se abrió como si hubiera sido quebrado en dos. Cortinas de agua descendían sin cesar. Y la tierra comenzó a desaparecer bajo el torrente. Los caminos se convirtieron en ríos. Los ríos en mares furiosos. Los hombres corrían buscando refugio. Las casas cedían. Las murallas caían como arena. Los gritos llenaron el aire. No eran burlas ahora. Eran súplicas. A lo lejos, el arca se alzaba firme, inmóvil en medio del caos, como un testigo silencioso de la justicia divina. Dentro, Noé y su familia se abrazaban. Sentían los golpes de las olas contra la madera. El mundo se deshacía afuera, pero la promesa lo sostenía. El agua comenzó a cubrir los campos, luego las colinas, y finalmente las montañas. Nada quedó fuera de su alcance. La creación misma parecía llorar. Relámpagos iluminaban rostros aterrados. El viento arrancaba árboles de raíz. El sonido del diluvio cubría toda voz humana. Y mientras el mundo antiguo se hundía, el arca empezó a elevarse. Flotó. No por la fuerza de la madera, sino por la palabra que la sostenía. El rugido del diluvio comenzó a apagarse. No de inmediato, sino poco a poco, como un lamento que se desvanece. El mundo antiguo había desaparecido bajo las aguas. No quedaban ciudades. No quedaban caminos.
Solo un océano interminable reflejando un cielo gris. El arca flotaba en ese silencio inmenso. Dentro, el tiempo perdió sentido. Día y noche se confundían. La lluvia cesó, pero el agua permanecía. Noé caminaba entre los animales, tocando la madera que aún vibraba suavemente. Cada paso era una oración muda. A veces se detenía, cerraba los ojos y escuchaba su propia respiración. No había gritos, no había risas, solo vida preservada y memoria del mundo perdido. Los animales dormían en calma, como si supieran que habían sido salvados por algo más grande que ellos. Noé levantó la mirada hacia lo alto del arca, buscando una señal. Pero el cielo permanecía cerrado. Y así, suspendidos entre pasado y futuro. Esperaron. Porque el juicio había terminado. Pero la restauración aún no había comenzado. Pasaron días. Luego semanas. Luego meses. El arca seguía flotando sobre un mundo sin forma, como una semilla guardada en el corazón de las aguas. Entonces ocurrió algo invisible, pero decisivo. Dios se acordó de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque había llegado el tiempo de actuar. Un viento poderoso comenzó a soplar sobre la faz del abismo. No era tormenta, era orden. Las aguas empezaron a retirarse lentamente, como si obedecieran una orden antigua. Dentro del arca, Noé lo sintió. No fue un sonido, fue una paz. El balanceo del arca cambió. Ya no era errático. Era firme, constante. Por primera vez desde el comienzo del diluvio. El cielo dejó pasar un rayo de luz. Noé alzó la vista. Su corazón latía con esperanza contenida. Aún no veía tierra, pero sabía algo con certeza. El juicio había pasado, y la misericordia estaba en camino. El arca flotaba sobre un océano inmenso, y por primera vez, la mirada de Noé alcanzó lo que parecía imposible. Pequeñas cimas de tierra comenzaron a asomar entre las aguas. Montañas, colinas, rocas firmes. El mundo, aunque herido, comenzaba a reaparecer. Los animales se movían inquietos, percibiendo la proximidad de la tierra. Los pájaros, los primeros en asomar sus cabezas, comenzaron a piar con fuerza, ansiosos por volver a posarse. Noé bajó lentamente al piso del arca. Tocó la madera y respiró profundo. «Estamos cerca», susurró. La familia de Noé se reunió junto a él. Sus rostros llenos de expectativa y asombro. Un silencio reverente llenaba el arca. No era miedo. No era duda. Era la certeza de que Dios había cumplido su palabra. El agua ya no rugía con furia. Solo ondulaba suavemente bajo el sol que comenzaba a filtrarse entre las nubes. Y entonces, un pequeño rayo de luz iluminó algo verde. Una rama, un brote. La primera señal de vida que no había sido tocada por la muerte. Noé alzó los brazos hacia el cielo, con lágrimas mezcladas de gratitud y humildad. El mundo estaba herido, pero vivía. La tierra estaba cerca, pero aún no era el final. La esperanza había vuelto. Y la misión de Noé estaba por completarse. El arca descansaba sobre aguas tranquilas. Pero Noé sabía que aún debía esperar. Debemos asegurarnos, dijo en voz baja. Debemos ver si la tierra puede sostenernos. Con cuidado, tomó un cuervo y lo soltó sobre el océano inmenso. El ave voló lejos, sus alas cortando el cielo gris. Pero regresó, sin señal de tierra firme. Noé suspiró. La paciencia era parte del plan. Entonces tomó una paloma. La sostuvo un momento entre sus manos, mirándola como si entendiera su destino.
Ve y encuentra descanso, susurró. La paloma alzó vuelo, rozando el cielo, atravesando la bruma de aguas interminables. Minutos, horas, el silencio llenaba el arca. Y entonces, la paloma regresó. Pero esta vez llevaba algo en su pico. Una rama de olivo. Noé la tomó con manos temblorosas. Su corazón saltó de alegría. El mundo estaba renaciendo. Dentro del arca, la familia de Noé se abrazó en silencio. Los animales, como si comprendieran, permanecieron tranquilos. El aire estaba cargado de promesa. El juicio había terminado. La vida encontraba un nuevo comienzo. La paloma con la rama de olivo era la señal tangible de esperanza. La tierra estaba lista para recibir a Noé y su familia. Pero aún quedaba un último paso: descender y caminar sobre tierra firme. El tiempo siguió su curso. Y las aguas continuaron retrocediendo obedientes. Desde lo alto del arca, Noé pudo ver por fin la tierra seca. No era como antes. Era silenciosa, pura, como si el mundo acabara de nacer. Noé esperó. No se apresuró. Había aprendido que incluso la esperanza debe caminar al ritmo de la obediencia. Finalmente, la voz de Dios volvió a hablar. Sal del arca, tú y tu familia. Saca contigo a todo ser viviente, para que la tierra vuelva a llenarse de vida. Con manos temblorosas, Noé abrió la gran puerta. La luz del día inundó el interior del arca por primera vez. El aire fresco tocó sus rostros. El silencio del nuevo mundo los envolvió. Uno a uno, los animales salieron, pisando la tierra con cautela, como si reconocieran el regalo que se les daba. Noé fue el último en salir. Se arrodilló, tocó la tierra húmeda y lloró. No de tristeza, sino de gratitud, porque había caminado por las aguas y ahora estaba de pie sobre una nueva oportunidad. El mundo había sido restaurado, pero aún faltaba algo esencial: dar gracias y establecer un pacto. Noé no levantó una casa, no sembró un campo, no buscó descanso. Lo primero que hizo fue buscar a Dios. Con piedras aún húmedas por el diluvio, construyó un altar en medio de la tierra renovada. No era grande, pero era sincero. Encendió el fuego. El humo comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo limpio. Noé levantó sus manos, y su voz, quebrada por la emoción, se alzó. Todo lo que soy, todo lo que quedó, es por tu misericordia. El aroma del sacrificio subió, y el cielo respondió. Dios miró a Noé, y su corazón ya no estaba entristecido. Había justicia, pero también gracia. Entonces el Señor habló, no con voz de juicio, sino con promesa. Nunca más destruiré toda carne por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, habrá siembra y cosecha, frío y calor, día y noche. El viento se movió suavemente. La creación escuchaba. Algo nuevo estaba siendo sellado. Dios había hablado de nuevo, pero aún faltaba una señal visible de su promesa eterna. El cielo, que durante tanto tiempo había sido oscuro y amenazante, comenzó a transformarse. Las nubes se abrieron lentamente, dejando pasar una luz suave y dorada. Entonces ocurrió. Un arco de colores apareció en lo alto, uniendo el cielo con la tierra. Nunca antes se había visto algo así. Noé levantó la mirada, y su respiración se detuvo. El arco iris brillaba con una belleza imposible, como si el cielo hubiera decidido sonreírle al mundo. Y Dios habló. Este es el pacto que hago con ustedes y con todo ser viviente.
Pongo mi arco en las nubes como señal eterna. Nunca más las aguas destruirán toda la tierra. La familia de Noé contemplaba la escena en silencio, con los ojos llenos de asombro y paz. El arco iris no era solo colores. Era memoria. Era promesa. Cada vez que apareciera, recordaría a la humanidad que la misericordia es más fuerte que el juicio. El mundo había cambiado para siempre. El pacto estaba sellado en el cielo, pero ahora debía cumplirse en la tierra. La tierra comenzó a llenarse de sonidos otra vez. El canto de las aves rompió el silencio. Los animales se dispersaron por los campos, como semillas vivientes esparcidas sobre el mundo nuevo. Noé observaba todo con reverencia. Cada paso era un recordatorio de que la vida había sido devuelta. No merecida, pero concedida. Entonces Dios habló nuevamente. Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y cuídenla. No fue una orden fría. Fue una encomienda sagrada. Noé comprendió que no solo había sido salvado, sino enviado. Tomó la tierra entre sus manos, sintiendo su humedad y su promesa. Sembró la primera semilla. No con prisa, sino con esperanza. Sus hijos hicieron lo mismo. El trabajo comenzó. La vida continuó. Y mientras el sol se alzaba sobre los campos recién nacidos, Noé entendió algo profundo. El diluvio había limpiado la tierra, pero el corazón del hombre aún debía aprender. La humanidad comenzaba de nuevo, pero el futuro dependería de sus decisiones. El tiempo avanzó, y la tierra volvió a producir fruto en abundancia. Noé plantó una viña. La cuidó con las mismas manos que habían construido el arca. Manos fieles, pero cansadas. Un día, al probar del fruto de la vid, Noé perdió la vigilancia. El hombre que había caminado con Dios mostró también su fragilidad. El silencio cubrió su tienda. No hubo juicio del cielo, solo una lección. Sus hijos reaccionaron de manera distinta. Uno miró con burla. Otros dos cubrieron a su padre con respeto, sin exponer su vergüenza. Y Dios observó. Noé despertó con el peso del entendimiento. No habló desde la ira, sino desde la conciencia de que el pecado no había sido borrado del corazón humano. La salvación no había eliminado la necesidad de obediencia. La gracia no anulaba la responsabilidad. El nuevo mundo era limpio, pero el hombre seguía siendo hombre. La historia no terminaba con el diluvio. El verdadero desafío apenas comenzaba. Vivir fielmente en la nueva oportunidad dada por Dios. Noé envejeció viendo crecer generaciones nuevas. Niños que no conocieron el mundo antes del diluvio. Hombres y mujeres que solo sabían de él por relatos. El arca quedó atrás, como un recuerdo silencioso sobre la montaña. Ya no era refugio, era testimonio. Cada vez que el arco iris aparecía en el cielo, Noé levantaba la mirada y recordaba: Dios cumple sus promesas, pero también observa los caminos del corazón. Comprendió que el diluvio no fue solo agua cayendo del cielo, sino un llamado eterno al arrepentimiento, a la obediencia, a la fe aun cuando nadie más cree. La humanidad había recibido una segunda oportunidad, no por su perfección, sino por la misericordia de Dios. Y Noé enseñaba esto a los suyos. No basta con ser salvados del juicio. Hay que caminar cada día con Dios. Porque la verdadera obediencia no se demuestra cuando el mundo se hunde, sino cuando vuelve a levantarse. La historia de Noé no termina en el pasado. Su mensaje sigue vivo. Y ahora debe ser entregado a las generaciones futuras.
Noé reunió a su familia cuando el sol comenzaba a descender. El cielo se teñía de tonos dorados. Y el mundo nuevo respiraba calma. Sus palabras ya no eran de advertencia, sino de herencia. Hijos, dijo con voz serena, no olviden lo que han visto, ni lo que han vivido. Les habló del mundo antiguo, de la violencia que lo destruyó, y de la obediencia que salvó la vida. Dios es justo, les enseñó, pero también es paciente. Da tiempo, da oportunidades, pero no ignora el corazón del hombre. Señaló el horizonte, donde la tierra se extendía fértil y abierta. Este mundo es un regalo. Cuídenlo. Cuídense unos a otros. Caminen con Dios, aun cuando nadie más lo haga. Sus hijos escuchaban en silencio, comprendiendo que no heredaban solo tierras, sino una responsabilidad espiritual. La noche cayó lentamente, y sobre el cielo volvió a formarse el arco iris, como un recordatorio silencioso del pacto. Noé sonrió. Sabía que su historia no terminaba con él. Continuaría en cada generación, que eligiera la fe por encima de la corrupción. La voz de Noé se apagó con el tiempo, pero el mensaje permaneció. El tiempo siguió avanzando. Las generaciones se multiplicaron. Los nombres cambiaron. Pero la voz de Dios nunca dejó de llamar al corazón del hombre. La historia de Noé quedó escrita no solo en pergaminos, sino en el cielo. Cada vez que el arco iris vuelve a aparecer, Noé no fue salvado por ser perfecto. Fue salvado porque creyó. Cuando nadie más creyó. Porque obedeció. Cuando el mundo se burlaba. El diluvio enseñó que el juicio existe, pero también reveló algo aún más grande. La misericordia de Dios siempre ofrece un camino de salvación. Hoy, como entonces, Dios sigue buscando corazones dispuestos a escuchar su voz. En medio del ruido del mundo, el arca ya no es de madera. Es la fe, la obediencia, la decisión diaria de caminar con Dios. Porque siempre habrá lluvia para quien no cree, pero siempre habrá salvación para quien confía.